Saludo a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live y a través de YouTube, en las plataformas que tenemos. Los bendecimos en el nombre del Señor, desde acá, desde Pan de Vida Norte. Reciban la palabra, reciban saludos, reciban bendiciones de la familia Pan de Vida. Le damos un aplauso y un grito de júbilo al Señor. Hemos estado viendo la conquista de Canaán y es una temática que el Señor ha puesto en mi corazón, del cual vengo hablando desde hace varios meses, yo creo. Y de pronto alguien puede decir, bueno, ¿y dónde queda Cristo? Bueno, Cristo es el centro de todos nuestros mensajes. Tomamos historias del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, para ilustrar lo que tenemos que conquistar por medio de Cristo. Cristo está presente en toda la Escritura, está presente en la Pascua, está presente en la roca que les dio de beber. Primera de Corintios capítulo 10 dice que esa roca que acompañó a Moisés y al pueblo de Israel era Cristo, una manifestación de Cristo, porque Cristo no nació hace 2000 años y no nació un 24 de diciembre, no nació en una fecha específica. Nosotros no celebramos 24 de diciembre, aunque nos juntamos con nuestros amigos y creemos la Navidad como comúnmente la celebran. Realmente nosotros sabemos que Cristo, aunque nació en Belén, aunque nació en Belén, Él existe desde la eternidad. ¿Alguien dice amén? Ay, perdón. Él existe desde la eternidad. Él existe y nació en Belén, tal vez no un 24 de diciembre como lo establecen, pero aunque la familia lo celebra el 24 de diciembre, la podemos celebrar con la familia, no pasa nada, no hay pecado. Puedes comerte el pavo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, comer tamalitos, no hay pecado en celebrar la Navidad, pero nosotros no nos clavamos con una fecha, sino que cada día celebramos al Señor, cada día tenemos comunión con el Señor, cada día podemos decir, wow, Dios, gracias. Cuando compartes el Evangelio con alguien y esta persona recibe a Cristo, en ese momento Cristo está naciendo en el corazón de esta persona. En mi caso, yo nací en Cristo un 8 de octubre de 1995. Tenía 10 años de edad. 8 de octubre de 1995 y me acuerdo claramente porque ese día cumple años mi hermana Elda Ruth. Entonces, ese día yo nací de nuevo. Ese día la Navidad se entendió en mi corazón, el nacimiento de Cristo se comprendió profundamente y a partir de entonces el Señor ha sido bueno conmigo y ha transformado mi vida y me ha guardado y hasta hoy puedo decir, Dios ha sido fiel. Pero la vida en Cristo siempre es avanzar, es desarrollar, no es quedarnos en un punto. Recibí perdón de pecados y puedo estar toda mi vida compartiendo de ese testimonio de cuando Dios me transformó, me tocó, o puedo avanzar, puedo seguir creyéndole a Dios por nuevas cosas y seguir avanzando y desarrollar una vida de fe. Creo que la mayoría de mis mensajes tienen que ver con esto, con una vida de fe, con avanzar hacia las promesas de Dios, con no conformarnos, con no detenernos ni aún en los momentos difíciles. Hay que atender los problemas, hay que atender las situaciones que se levantan, pero sin dejar de mirar hacia adelante. Sin dejar de mirar el propósito, sin dejar de avanzar. Aún herido, aún lastimado, aún golpeado, tienes que proponerte a seguir adelante en el nombre del Señor, porque lo que Dios prometió que haría en tu vida, lo va a cumplir. ¿Alguien dice amén? Lo va a cumplir. Si no lo has visto, pero lo sigues creyendo, entonces muy pronto lo vas a alcanzar y lo vas a ver materializado en tu vida, en tu familia, en el nombre de Jesús. Veíamos que la semana antepasada cuando compartía hablaba de los lugares altos, porque hablábamos de que en Canaán había 31 reyes, el lugar del propósito, la tierra que Dios tenía para ellos, había 31 reyes que dominaban ese lugar, que se habían establecido allí y no se iban a salir diciendo, bienvenidos israelitas, los estábamos esperando, ahí les dejamos su herencia, que les vaya bien. De ninguna forma. Iba a haber oposición. Iba a haber un levantamiento en contra de la voluntad de Dios para esa generación.
Una cosa es salir de Egipto, una cosa es recibir perdón de pecados, una cosa es mantenerse en el desierto, que por cierto el desierto tiene un propósito. En el desierto aprendemos a confiar en Dios. En el desierto se forma nuestro carácter y nuestro corazón se alinea a la voluntad de nuestro Padre. Es cuando nos quebramos, es cuando decimos ya no puedo más, es cuando decimos esto es difícil para mí, esto es imposible para mí. Pero cuando nos quebramos delante de Dios, entonces el poder del Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos levanta y nos lleva en alas de águila, mucho más allá del lugar en donde estábamos caídos. Y eso es lo que viene a tu vida. Tal vez te encuentres cansado, tal vez te encuentras afligido, tal vez sientes que ya no puedes más, pero déjame recordarte que el Espíritu Santo fue enviado a ti y a mí para ayudarnos, para fortalecernos y para llevarnos a la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. Alguien de aquí va a empezar a volar en alas de águila, porque el poder del Espíritu de Dios se manifestará en su vida. Amén. Pero en el desierto es transformación también, porque en el desierto el Señor les dio las leyes, y en las leyes es, necesitan tener una nueva manera de pensar, necesitan romper esa vieja manera de pensar que adquirieron en Egipto, porque en Egipto adquirieron una mentalidad de esclavos. En Egipto adquirieron una mentalidad conformista. En Egipto aprendieron o les dieron una mentalidad muy limitada. Y es necesario que su manera de pensar cambie, y por eso les dio la ley, para que puedan llegar a ser la nación que yo he destinado para ustedes. Y al enfrentar a esos 31 reyes, ellos tenían que traer una mentalidad de fe, una mentalidad de conquista. Dios nos va a dar la victoria, pero vamos a emplear la espada. Dios nos va a dar la victoria, pero hay que emplear la lanza. Dios nos va a dar la victoria, pero tenemos que enfrentar nuestras batallas. Dejamos de estar pensando como en el desierto, donde solamente extendíamos la mano para que cayera el maná, para que saliera agua de la roca, y nos disponemos a creer que el Señor va a prosperar el trabajo de nuestras manos, que va a abrir camino donde está en nuestro camino, que va a desatar ideas creativas sobre nuestra vida. Que este año el Señor te dé ideas creativas y que emprendas nuevas cosas y que enfrentes a esos 31 reyes y los venzas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. El que lo diga, que lo crea, diga amén. Entonces hablábamos de los lugares altos y veíamos que en los lugares altos tenemos en los lugares altos, antes de ir a los lugares altos, veíamos que hubo 5 reyes: el rey de Jericó, el rey de Jai, el rey Adonibesec, el rey de Jerusalén, el rey Joram, que era el rey de Hebrón, y estábamos viendo el rey Piriam, que es de Jarmut, y el rey de Piriam, que es de Jarmut. Jarmut significa lugar alto. Ese fue el último tema que estábamos compartiendo. Si se te pasaron algunos reyes, bueno, ahí en las prédicas de YouTube puedes repasar estos mensajes y sacar algunas conclusiones para que puedas identificar qué es lo que estás enfrentando. Pero veíamos que Piriam habita en los lugares altos, y los lugares altos en el antiguo tiempo eran usados como centros de adoración. Centros de adoración. Era salir de lo superficial para subir a una montaña, subir a un lugar alto y poder buscar al Señor. Es simbólico. O sea, no tienes en este momento que irte al Cerro del Bernal, ni al Pico de Orizaba, ni nada de eso. No, es simbólico. Pero habla de alejarte un poco de la rutina diaria, alejarte un poco de lo terrenal, de estar pensando solamente en las cuentas que tienes que pagar, en la casa que tienes que recoger, en la escuela, en la colegio. Dejar de pensar un poco en eso para buscar al Señor. Eso es símbolo del lugar alto. Pero Piriam se opone a que tú profundices con el Señor. Piriam se atraviesa para tirarte la casa, para alterar el ambiente en tu hogar, se levanta para ponerte un problema en tu trabajo, para que tengas situaciones que te distraen. Y cuando te distraen, pues tú no tienes tiempo para orar al Señor. Cuando te distraen, tú no tienes tiempo para profundizar con el Señor. Ahora, también los lugares altos son símbolos de lugares celestiales en Cristo.
Veíamos que Efesios capítulo 1 dice que ahí están todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Diga conmigo, todas. Todas, no solamente la salvación, todas. Ahí está tu esposo, ahí está tu esposa, ahí están tus hijos, ahí está tu casa, ahí está tu desarrollo profesional. No me acuerdo si aparece tu suegra, pero a lo mejor sí. Pero ahí están tus bendiciones. Alguien diga amén. En los lugares altos tenemos una mejor posición de guerra. O sea, no es lo mismo pelear a nivel terrenal a estar en un lugar alto. Agarras a las personas de pechito. No es lo mismo pelear en tus propias fuerzas que pelear con el respaldo del Señor. Por eso hay que profundizar en nuestra relación con Dios. En un lugar alto tenemos mejor visión y el lugar alto es un lugar de influencia. Porque Jesús dijo que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Habla de un lugar de influencia. Vemos que subir a los lugares altos para enfrentar a Piriam va a implicar sacrificio. ¿Qué va a implicar? Sacrificio. Los antiguos subían con sacrificio a los lugares altos, con ofrendas a lugares altos, sacrificaban adoración al Señor. Se requiere también convicción para subir. Saber que vale la pena. Si tú no tienes convicción de que vale la pena buscar a Dios, tú no vas a buscar a Dios. Por eso se requiere convicción. Voy a pagar el precio, voy a buscar al Señor, voy a levantarme de madrugada, voy a ayunar. Solamente si tienes convicción de que vale la pena, lo vas a realizar. Si sabes que después de buscar a Dios ya no vas a ser el mismo, entonces tú te vas a proponer buscar al Señor con todo tu corazón. Que este 2021 esto quede claro en tu vida y busques con todo tu corazón y con todas tus fuerzas al Señor y que experimentes una transformación sobrenatural que te permita vivir en una dimensión de bendición que Dios tiene para tu vida. ¿Alguien dice amén? Bueno, hoy continuamos hablando de los lugares altos, porque Piriam va a tratar de impedir que tú subas al monte del Señor. Recuerde que en el Salmo 24, el salmista dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Habla del monte del Señor y pregunta, hey, ¿quién quiere subir al monte del Señor? Y ahí aclara, el limpio de manos y el de puro corazón. Habla de una persona que está convencida de pagar el precio, convencida de santificarse para Dios, de buscar a Dios con sinceridad. Y entonces cuando alguien sube en esas condiciones, la Biblia empieza a decir, alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey. Esto me habla de que cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, en santidad y con el firme deseo de ser transformados, se abre un portal espiritual sobre nuestra vida, y el Rey de gloria viene a nuestra vida, viene a nuestro matrimonio, viene a nuestra familia, viene a nuestra casa, es decir, se nos abre una puerta y nos da acceso al reino de Dios. Que esta verdad se cumpla en cada uno de ustedes y que puedan ver junto con su familia esa puerta de oportunidad que Dios les abre para que el reino de Dios, la voluntad perfecta del cielo, se cumpla en ustedes y en sus generaciones. ¿Alguien dice amén? Amén. El punto es que Piriam va a tratar de hacerte guerra, de distraerte, para que tú no puedas subir. ¿Qué ocurre en el monte del Señor? Nosotros somos transformados. Moisés subió al monte Sinaí. Venían en el desierto y en medio del desierto. Esta figura tiene una gran enseñanza, porque en medio del desierto, entre Egipto y Canaán, estaba el Sinaí. Como si a mitad del camino ellos deberían tener claro la importancia de profundizar en su relación con Dios. Moisés subió al Sinaí. Moisés subió para encontrarse con el Señor. 2 veces subió Moisés al Sinaí. La primera vez fue para recibir las instrucciones del Señor. Subió y el Señor le dio los códigos, es decir, los mandamientos, los 10 mandamientos y otras leyes. También recibió el diseño del tabernáculo, y ese diseño del tabernáculo puede representar el diseño de nuestra vida, el diseño de nuestro matrimonio, el diseño de nuestra familia, donde Dios desea habitar. También el Señor les dio las instrucciones del sacerdocio, donde a todos nos llama a servirle.
Y también le dio leyes sanitarias y alimenticias. ¡Qué tremendo! Hace mucho tiempo este hombre, por subir a la montaña, se le dieron los códigos del reino de Dios, se le dio el diseño de vida que todos debemos tener, pero hasta asuntos alimenticios, una dieta alimenticia, para que le fuera bien. Usted puede ver que Moisés vivió 120 años y que su vista no se le nubló y que nunca perdió su vigor, gracias a Dios, pero también gracias a su cuidado alimenticio. Lo que comemos, eso trasciende, tarde o temprano nos puede afectar. Y va a decir usted, ya empezó, pastor, con el refresco, ¿verdad? Ya párele. Que ahorita en fin de año usted le haga fuchi a la comida chatarra y a los refrescos y se alimente de pura comida sana en el nombre del Señor. Amén. Ahora, ¿qué pasó? Moisés subió a la montaña y recibió las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios. Dios mismo escribió en esas tablas y se las dio a Moisés. Fue un evento extraordinario. El libro de Hebreos dice que le fue entregada por manos de ángeles. El cielo se abrió, la gloria de Dios descendió sobre aquel lugar y Moisés estuvo cara a cara con Dios en ese monte y recibió las tablas. ¡Wow! ¡Tremendo! Pero dice la palabra que bajando ya tenían pachanga los israelitas y tenían un becerro de oro y ahí estaban danzando y estaban brincando y Moisés se enojó y ¡pras! Rompió las tablas de la ley. Ya había recibido las tablas de parte de Dios. Imagínate, qué honor haber estado en esa montaña. Qué privilegio haber estado en ese momento cara a cara con Dios y recibir ese diseño, pero bajando, darse cuenta la imposibilidad que tenía de llevar a cabo lo que el Señor le había dicho. A veces Dios nos da revelación de su palabra y empezamos a escribir y a anotar, pero luego nos damos cuenta que lo difícil no es escuchar de parte de Dios, sino lo difícil es cumplir con lo que el Señor nos dice. Diga conmigo, ay, ay, ay. Entonces, Moisés bajó y rompió las tablas. Se dio cuenta que no era fácil ni sencillo poder cumplir con los mandamientos del Señor. Yo no sé a cuánto les haya pasado, pero después de haber tenido una experiencia en un encuentro, en un congreso, en una reunión dominical, en el grupo de vida, estás adorando al Señor y parece que ya estás tocando la cima del cielo, como dijo el hermano Ricardo Montaner. Y todo bien padre, y parece que bajas y vas caminando entre nubes y de pronto pasa algo en la casa. De pronto sucede algo con tu cónyuge, con tus hijos, o una visita inesperada de tu suegra que te baja del tercer cielo. ¡Paz! ¿Le ha pasado esto alguna vez? A mí sí. A mí sí. Y siendo pastor, salgo y me encuentro una oveja testaruda. No, no es cierto, esas no existen. Esas no existen. Pero sí nos pasa. Pero es ahí donde nos damos cuenta de la importancia de ser constantes en nuestra búsqueda de Dios. De la importancia de no quitar el dedo del renglón, de seguir subiendo al lugar alto, a buscar el rostro de Dios. ¿Tuviste una experiencia con Dios este año? Sigue subiendo a la montaña. ¿Recibiste una revelación de parte del Señor para hacer algo? Sigue subiendo a la montaña, porque la clave de nuestra permanencia en el camino del Señor y llegar a Canaán está en subir a la montaña. ¿Alguien dice amén? Cuando Moisés subió por segunda vez a la montaña, escuche esta parte, Moisés subió por segunda vez a la montaña, entonces él fue transformado, porque fue expuesto a la gloria del Señor. La Biblia dice que él bajó y cuando bajó su rostro era resplandeciente. Y fue resplandeciente porque fue expuesto a una mayor gloria de parte del Señor. En ocasiones recibimos la palabra y la creemos, pero cuando profundizamos y conocemos al autor de la palabra, entonces el Espíritu Santo se manifiesta sobre nosotros de una manera gloriosa. Que el Señor despierte en ti un hambre profunda
por su presencia, de tal manera que puedas conocer no solamente la palabra, sino al autor mismo de la palabra, que es el Espíritu Santo, y que a causa de conocerle seas transformado de una manera sobrenatural que puedas avanzar sin tropiezo hasta tu propósito en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Ahora la Biblia nos dice que entonces en Números capítulo 12, después, que dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Más manso, no menso, más manso sobre la tierra. Después de haber sido un hombre iracundo, después de haber sido un hombre violento, después de haber sido un hombre que de un golpe mató, asesinó a otro, se convirtió en el hombre más manso sobre la tierra. De manera que la murmuración, la crítica, los problemas no lo desgastaban, porque ya no estaba descansando en sus fuerzas, sino que estaba descansando en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que los mansos heredarán la tierra. Los mansos heredarán y conquistarán la tierra. Esa tierra representa tus promesas. Esa tierra representa tu Canaán. Esa tierra representa tu propósito. La razón por la cual Dios te dio existencia. Piriam se levantará para desestabilizarte. Piriam se levantará para hacerte enojar. Piriam se levantará para distraerte. Pero tú vas a subir a la montaña. Te vas a fortalecer en el Señor. Y el poder del Espíritu Santo operará en tu vida, y el fruto del Espíritu de Dios será evidente en ti, de manera que el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre serán una realidad en tu vida como consecuencia de estar expuesto a la presencia del Señor. Amén. Alguien de aquí va a estrenar fruto en su vida. El fruto del Espíritu de Dios se hará una realidad cada día en tu vida. Amén. La forma de vencer a Piriam, que quiere evitar que tú subas al lugar alto, que quiere evitar que tú tengas fruto con Dios, es pasar tiempo en la presencia del Señor. Es buscar al Señor. Que este 2021 te despierte en ti una mayor hambre por su presencia. Que no te limites. Dalo todo por Dios. Ponle toda la carne al asador, porque te aseguro que nunca perderás cuando buscas al Señor. Cuando tú lo buscas de todo corazón, no solamente bajas con la promesa, sino con el juramento como Dios se lo hizo a Abraham. Y el Señor te asegura que lo que te dijo se cumplirá sin falta por causa de buscarle con todo su corazón. Dale un aplauso si tú lo crees. Entonces, en la primera subida, Moisés recibió el GPS, las coordenadas, los códigos, la ley, los mandamientos, las instrucciones. Pero en la segunda subida recibió la gasolina espiritual, para saber hacia dónde ir. No solamente se trata de predicar, sino de vivir lo que predicamos. No se trata de saber Biblia, se trata de caminar hacia donde la Biblia nos dice. Son cosas muy distintas. Y la línea es una línea delgadita entre la religiosidad y la espiritualidad. El religioso sabe mucho, pero no vive. El religioso sabe mucho y debate, pero no ha experimentado ni avanza. Pero el que es espiritual, además de saber, va avanzando porque desarrolla una vida de fe de la mano del Espíritu Santo. Por eso hay que subir a la montaña. Por eso hay que subir a los lugares altos. ¿Sabes que subir a la montaña es enfrentarse con una guerra de montes? Una guerra de montes. Porque el enemigo no quiere que tú subas al monte del Señor. Y Isaías, capítulo 14, versículo 14, Isaías 14:14 dice lo que el ángel caído dijo, lo que Satanás dijo o planeó, y dijo: subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Y ahí pondré mi trono, lo dice en el versículo 13, si no me equivoco. Habla: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios,
levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esta expresión Dios la dice acerca de lo que Satanás pensaba. Voy a subir y voy a poner un trono igual al de Dios. Voy a levantar un trono. Habla de un monte que Satanás edifica para que la gente busque o le dé prioridad a eso en lugar de darle prioridad al monte de Dios. Hay dos montes, el monte de Dios y el monte del príncipe de este mundo. De manera simbólica podemos decir que Satanás se sube a un monte para oponerse a los propósitos divinos que Dios tiene contigo. Porque si tú y yo somos creación de Dios y Dios nos creó con un propósito, hay una fuerza espiritual que se levanta contra ese propósito divino. Y es ahí donde Satanás dice, voy a poner un monte alto para gobernar sobre las naciones. Recuerde que Satanás llevó a Jesús a un monte alto, y no el de Altamira, a un monte alto, y le mostró todos los reinos de la tierra. Habla de cómo el enemigo pone una contraparte o un distractor de nuestra vida. Subir al monte del Señor es pagar el precio de la consagración, de la santidad, del deseo genuino de hacer la voluntad de Dios, de obedecerle. Es un precio, someter la carne. Pero el monte de Satanás es un monte de entrada amplia, donde no se te pide santificación, donde no se te pide consagración, donde no se te pide lectura, donde no se te pide ayuno, servicio. Es un monte ligero. Por eso Jesús dice que el camino a la perdición es un camino muy amplio, mientras que el camino a la vida eterna es un camino angosto, porque esto implica ir contracorriente, contra el príncipe de este mundo. No sé si me estoy explicando. Y encontramos ese tipo de montes donde hay un monte donde Dios quiere bendecir, pero hay un monte desde donde Satanás maldice o atrae hacia él. Por ejemplo, vemos en la Biblia a Balac y Balaam. Balac y Balaam. Y la Biblia nos enseña que Balac era un rey que se oponía a que los israelitas avanzaran. Un rey que veía que el pueblo de Israel venía de Egipto e iba a conquistar Canaán y se levantó para hacerle frente. Pero Balac entendió que no podía contra ellos. Balac entendió y dijo, es que este pueblo es pueblo numeroso y es pueblo a quien Dios está respaldando. Es un pueblo que viene con el respaldo de Dios, que destruyó a los egipcios y han visto milagros sobrenaturales. Balac entendió, por eso mandó traer a Balaam. Y cuando mandó traer a Balaam, Balaam era un profeta, pero lo estaba trayendo para que maldijera al pueblo de Israel. Ojo aquí, lo trajo para que maldijera al pueblo de Israel. Y dice la palabra que lo llevó a 3 montes. Aparece la figura de los montes. Mientras está el monte de Dios para subir a la bendición, hay un monte o una posición espiritual desde la que Satanás trata de maldecir al pueblo de Dios. Desde la que Satanás trata de interferir en las familias y en los matrimonios. Y estas maldiciones son lanzadas para tratar de desestabilizar a una persona, a un matrimonio, a una familia y para detenerla. ¿Sabes que las maldiciones, los embrujos, los encantamientos son asuntos que nos atrapan o nos manipulan? Nos manipulan. Y no es un asunto de que por ahí alguien te vaya a estar agarrando con un monito y te esté haciendo cositas ahí con un alfiler. Bueno, tu suegra, quién sabe, pero no es cierto. El asunto es que espiritualmente, aunque no haya un brujo operando en contra tuya, espiritualmente hay demonios que se oponen a tu desarrollo y a tu vida de fe. Espiritualmente hay un asunto que se levanta contra ti y contra mí, y nosotros tenemos que identificarlo. Y a veces nosotros no somos conscientes o no medimos el tiempo y no hemos observado que durante los últimos 2, 3 o 4 años hemos estado en la misma posición. Y de pronto empezamos a hacer un análisis, y cuando hacemos el análisis nos damos cuenta, oye, en los últimos 3 años no he avanzado nada. No he crecido nada, estoy en la misma posición, estoy en el mismo lugar, no ha habido un desarrollo. Y cuando alguien despierta,
se da cuenta que hay una distracción, se da cuenta que hay un asunto que tiene que enfrentar y que tiene que vencer en el nombre del Señor. Así estaba Balac, tratando de detener a los israelitas. Y trajo a Balaam para que desde un monte maldijera al pueblo del Señor. Y el primer monte se llamaba Kiriat Husot. Eso viene en el libro de Números, Kiriat Husot. Y Kiriat Husot dice que ahí levantaron 7 altares donde sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Escuche, dice que ellos subieron a levantar altares para maldecir al pueblo de Israel. Pagaron el precio de subir a una montaña para maldecir al pueblo de Israel. No lo pudieron maldecir porque la Biblia dice que sobre el pueblo de Israel no había agüero. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos en obediencia al Señor, cuando el poder de la sangre de Cristo ha operado en nosotros, no hay lugar para maldiciones, no hay lugar para agüero, porque el poder del Espíritu Santo quebranta toda maldición. ¿Alguien dice amén? Ahora, el punto aquí es que Kiriat Husot significa ciudad de calles, como si estuvieran maldiciendo a la ciudad, como si estuvieran maldiciendo el andar diario de este pueblo de Israel, que no pudo prevalecer esa maldición, porque Dios guardó a su pueblo. Y como Dios lo guardó a su pueblo, esa maldición no pudo operar. Deuteronomio 28, mira lo que dice. Dice que si escuchamos con atención al Señor nuestro Dios para guardar y poner por obra todo lo que Él nos dice, entonces serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Que esta palabra se cumpla en tu vida para que ninguna maldición opere sobre ti. Que seas bendito en la ciudad, que seas bendito en el camino, que puedas desarrollar con la bendición plena que Dios tiene para todos los que le aman. Amén. El segundo monte que vemos que subió Balaam, dice que fue a la cumbre de Pisga. Y Pisga significa grieta, significa hendidura, fragmento o división. Ese fue el segundo monte. Como no pudieron maldecir la ciudad, entonces trataron de maldecirlos en otro monte, causando división. Un matrimonio dividido es porque está bajo ataque. Una familia dividida es porque está bajo ataque. Porque la Biblia dice que donde hay armonía y unidad, ahí el Señor envía bendición y vida eterna. ¿Qué crees que va a tratar de hacer Piriam? Va a tratar de dividirte. Va a tratar de que estés en conflicto. Va a tratar de que estés dividido con tu cónyuge, con tus hijos, porque sabe que ahí te inhabilita. Sabe que ahí te roba. Sabe que ahí te detiene. Es una maldición que opera y que nosotros tenemos que decidir echarla fuera. Si te peleaste con tu hermano, pídele perdón, reconcíliate. Si te peleaste con tu cónyuge, la Biblia dice que no debes dejar caer el sol sobre tu enojo, porque si dejas caer el sol sobre tu enojo, estás dando lugar al diablo. Que esa situación no se permee en tu casa, sino que hagas equipo con tu cónyuge, hagas equipo con tus hijos y puedan mantener la unidad para que esta maldición no surta efecto en tu casa. ¿Alguien está aquí conmigo? Recuerdo que alguna ocasión nos entrompábamos, Angelita y yo, alguna que otra vez. Como que tenemos algo en común y de pronto... Y pues no es grosera, mi hija nunca ha sido grosera ni nada, pero pues estábamos ofendidos. Y a veces ofendidos pues no nos hablábamos. La llevaba a la escuela y ya. Y luego iba por ella y ya. Hasta que entendimos, oye, esto no puede seguir así. Hay que reconciliarnos. Tienes que cambiar de actitud tú. Y yo también tengo que poner de mi parte, pero hay que mejorar nuestras relaciones. Y le dije, por cierto, ¿te has dado cuenta que cuando no estás bien conmigo, como que no te va bien en la escuela? Como que algo afecta. Y se dio cuenta que sí, que cuando estábamos divididos o teníamos algún asunto pendiente, ella era afectada en algún área de los estudios. Y entonces, cuando aprendimos eso, entendimos la importancia de restaurar las relaciones pronto. Restaurar las relaciones pronto. ¿Sabes qué, hija? Vamos a hablar, a ver, ¿qué te ofendió de mí?
¿Por qué te enojaste conmigo? Bueno, perdóname, vamos a cambiar, pero tú también hiciste esto. Ahí exponíamos con un referee llamada Florecita. Una referee. Pero son situaciones que pasan. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que Piriam te siga dividiendo con tus hijos o con tu cónyuge? O sea, abramos los ojos. Piriam se sube a un monte para maldecirnos con división. No lo ves, no lo escuchas, pero tú estás entrompado por una conducta de tu hijo, de tu cónyuge, y eso provoca una fragmentación. Y esto provoca que el enemigo avance y traiga un estancamiento en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero yo espero que la palabra de hoy abra nuestros ojos y nos lleve a identificar la importancia de caminar en unidad. Que el Señor te dé la gracia, la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, el dominio propio y el poder para superar las ofensas, derribar los muros, caminar en unidad y echar fuera a Piriam en el poderoso nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Para que se cumpla sobre ti Deuteronomio 28, que dice que cuando el enemigo viene contra ti, él saldrá huyendo por 7 caminos. En vez de dividirte a ti y a tu familia, el enemigo será reventado y será dividido y será echado fuera en el nombre de Cristo. Dale un aplauso a Jesús. El tercer monte, miren cómo aquí hay sabiduría de parte del Señor, porque era un pueblo al que tenían que detener, y primero maldiciendo la ciudad y luego maldiciendo con división. Pero ahora vemos el tercer monte, que fue la cumbre de Peor. Eso lo encuentra usted en Números, capítulo 12, si no me equivoco, capítulo 14, si no me equivoco. El tercer monte fue la cumbre de Peor. Y Peor significa hoyo o abertura. Es como una trampa. Una trampa es cuando el enemigo maldice con una trampa. Y cuando hablamos de trampas, Lucas capítulo 17 nos enseña acerca de las ofensas. Las ofensas. Y dice en Lucas capítulo 17, cuidado con las trampas. El Señor habla acerca de las ofensas, y la palabra ofensa que aparece en Lucas capítulo 17 hace referencia a una trampa que los cazadores ponían para atrapar a sus presas. Pero ahí se identifica claramente cómo la ofensa es una trampa. ¿Y cómo es la ofensa? Cuando alguien te hace algo y tú te ofendes, ahí estás cayendo en una trampa. ¿Y qué es lo que hace Piriam? Tratando de que alguien te haga algo para que tú te ofendas. Tratando de que alguien murmure contra ti para que tú te ofendas. Tratando de que alguien publique algo en el Facebook, aunque no le ponga tu nombre, pero sabes que está hablando de ti, para que tú te ofendas. ¿Y qué pasa cuando tú te ofendes? Ya caíste en la trampa. Cuando tú te ofendes, ya te enganchaste con lo que el enemigo te puso. Esa es una clase de maldición. Hay situaciones que surgen en la casa o surgen con las amistades o aún en la vida en Cristo. Hay personas que se han ofendido conmigo como pastor por alguna decisión que tomé, alguna reestructuración de una subred o red, y se enojaron conmigo, se personalizaron un asunto en el que yo no tenía nada que ver, o no era un asunto personal contra el discípulo, sino que era un asunto de ajustar la visión para caminar mejor. Pero la ofensa surge, y cuando la ofensa surge, tú te puedes dar cuenta, porque la persona pasa y le hace como que no te ve. O la persona pasa y se distrae con algo. Y ya te das cuenta que algo trae la persona. Si tú eres la persona que ve que alguien se ofendió, la Biblia dice, si sabes que alguien está enojado contigo y vienes y presentas tu ofrenda en el altar, primero ve y reconcíliate con tu hermano. O sea, atiende a aquel hermano que está ofendido. Cayó en una trampa. No lo dejes ahí. Acércate y ayúdale a salir de esa trampa para que pueda avanzar hacia su destino. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero si tú fuiste el ofendido, si tú tienes esa característica de ofenderte, tienes que trabajar con ello. Tienes que buscar en Dios una transformación para que te conviertas en una persona inofendible.
porque si no, Satanás ya sabe cómo hacerle para detenerte. Y esa es una de las formas en que Satanás opera, como vemos aquí en la cumbre de Peor. Habla de un hoyo, de una abertura, un lugar que es como una trampa, en la cual te detiene, en la cual te atrapa, en la cual te estorba. Quizás en el pasado nosotros caímos en muchas trampas. Caímos en la trampa de las adicciones. La adicción es una trampa porque la agarras, la bebida o lo que pruebes y parece que se siente bonito. Pero es una trampa porque luego te queda agarrado, te quedas adicto a esa situación y finalmente no la puedes soltar. Aquello que parecía placer, de pronto se convirtió en algo terrible para la persona y para su familia. Así es el adulterio, así es la fornicación, así es la pornografía. Todos son trampas que cuando la persona las agarra, se queda enamorado, le gustan esas cosas, después es bien difícil soltarlas. Difícil en la carne, pero son posibles romperlas cuando subimos a la montaña, profundizamos en nuestra relación con Dios y el poder del Espíritu Santo opera en nosotros, rompiendo cadenas y pudriendo los yugos para que podamos caminar en libertad. ¿Alguien dice amén? Entonces tal vez en el pasado el enemigo puso trampas en nosotros. Sin embargo ahora se cumple lo que dice Isaías. Isaías dice que ninguna arma forjada en contra nuestra prosperará. Inmediatamente dice, y condenarás toda lengua que se levante en contra tuya, porque habla de que a veces son maldiciones, son palabras que emiten en contra nuestra, pero estas palabras quedan canceladas, toda arma queda inoperante por causa de la cobertura que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida. Alguien dale un aplauso al Señor, si lo cree. Entonces es una guerra de montes. Diga conmigo, guerra de montes. A los israelitas no los pudieron maldecir porque Dios estaba con ellos. Tú y yo tenemos que asegurarnos de estar en Cristo, pero verdaderamente en Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura. El que está en Cristo está bajo la sombra del Todopoderoso, y cuando estás bajo la sombra del Todopoderoso se cumple el Salmo 91. El lazo del cazador queda inoperante, la peste destructora queda inoperante, el enemigo no podrá contra ti y se cumplirá lo que dice ahí: hollarás al cachorro de león, hollarás al áspid, a la serpiente, la vas a vencer por causa de la cobertura que Dios te da a ti y a tu familia. Que por causa de subir a la montaña, tus hijos sean hombres y mujeres de bien, tus hijos sean hombres y mujeres de fe, que puedan trascender, que puedan pisar de la cabeza a la serpiente y que puedan cumplir su asignación en esta tierra. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, guerra de montes. Es una guerra de montes. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 1 al 3, encontramos que Israel estaba en un monte. Vamos a ver si ponen primera de Samuel 17:3. Israel estaba en un monte y los filisteos estaban sobre un monte a un lado. E Israel estaba sobre otro monte al otro lado. ¿No le parece una casualidad? ¿No le parece algo? ¿Por qué están ambos en un monte? Diga usted, es una mejor posición de guerra. Hablando del punto espiritual, encontramos que era un monte donde ellos hacían sus sacrificios. Por eso encontramos que cuando David y Goliat se enfrentaron, dice la palabra que Goliat maldijo a David por sus dioses. ¿Por qué tuvo que decir eso? ¿Qué significa maldecir por sus dioses? Significa que empezó a lanzar maldiciones o a querer activar demonios como si fuera un brujo. Goliat empezó a operar en lo espiritual. Si era un chamaquito, si era un jovencito chaparro, ¿qué necesidad tenía Goliat de apoyarse en lo espiritual? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Goliat tuvo que hacer uso de armas espirituales echando una maldición sobre David? Era un chamaquito con unas piedras. Goliat iba fuertemente armado. Goliat traía armas de última tecnología. Escuche, el pueblo de Israel estaba en estancamiento, porque el pueblo de Israel se había quedado en la edad de piedra,
mientras los filisteos ya estaban en la edad del bronce. Es decir, ya estaban desarrollando el bronce, y ya estaban incursionando en el hierro, estaban desarrollándose. La Biblia dice que los filisteos mandaron matar a todos los herreros de los israelitas. ¿Por qué mataron a todos los herreros? Los mataron para que no hubiera quien les hiciera armas, para que fueran un pueblo de Dios pero sin armas, un pueblo de Dios pero estancado. Es como decirles que no estudien, que no se preparen, que dejen la escuela trunca, porque así van a ser personas que no se desarrollan, así van a ser personas que se estancan, que se pierdan en los juegos. Fíjate, hay quienes son creativos y desarrollan tecnología y se hacen millonarios a costa de personas o jóvenes que nada más están en los juegos. Mientras uno se enriquece desarrollándose, el otro pierde la vida o pierde el tiempo distrayéndose. O estamos en el estancamiento o estamos en el desarrollo. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero estaba en la edad de piedra. Estaban con piedritas, nadie tenía espadas. En cambio, el ejército contrario tenía pecho de bronce, escudos de bronce, casco de hierro, lanza de hierro, espada de hierro, polainas. Todo lleno de hierro y bronce, porque habían desarrollado la táctica de guerra y estaban desarrollándose tecnológicamente. Esto es lo que el príncipe de este mundo quiere hacer con la iglesia. El príncipe de este mundo quiere detener a la iglesia para que en la iglesia no haya jóvenes que trasciendan, no haya jóvenes empresarios, no haya jóvenes que se desarrollan. Por mucho tiempo la creatividad estuvo estancada en nuestro país. Pseudoempresarios dominaban en los ámbitos más grandes, deteniendo el verdadero progreso. Pero estamos en unos tiempos donde México puede levantarse de entre las ruinas, donde México puede levantarse y empezar a trascender. Hay una palabra profética que se dio sobre México, que México se iba a levantar como una potencia mundial. Por muchos años ha estado estancado México. No estamos en tecnología mundialmente, no estamos en el asunto del desarrollo de las redes o tecnológico por causa de nuestros gobernantes del pasado. Pero estamos en un tiempo donde nuestros jóvenes se pueden levantar, en un tiempo donde una generación puede salir del desierto y llevar a México a ser una nación verdaderamente poderosa. ¿Alguien dice amén? Yo creo que Dios quiere bendecir a México. Yo creo que Dios tiene planes con México. Nuestro territorio está enriquecido por asuntos naturales. Tenemos costas, tenemos minerales, tenemos oro, tenemos petróleo y tenemos un gran pueblo que emprende. Vamos a luchar no solamente por nuestra vida y por nuestra familia, sino que vamos a creer que el reino de Dios se va a establecer en nuestra nación y vamos a levantar una generación completamente diferente para la gloria del Señor. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Entonces Goliat maldecía a David, lo maldijo por sus dioses. ¿Qué caso tenía maldecirlo por sus dioses si era un chamaquito? Era un chamaquito, pero Goliat vio que venía acompañado de un grandote. Era un chamaquito, pero Goliat entendió que no estaba peleando contra un muchacho. Estaba peleando contra la fe de ese muchacho que venía acompañado de un Dios todopoderoso. Que en el nombre de Jesús nuestros hijos se levanten como David, nuestra generación se levante como David y puedan contar con el respaldo del cielo. Tal vez ahorita están limitados por una piedra, no tienes los recursos para una escuela. No renuncies a tus estudios, no renuncies a lo que tienes que caminar en tu vida. Prepárate, toma experiencia, tienes la bendición, tienes el respaldo del Señor, pero tienes que afilar tu espada. No permitas que los filisteos maten a los herreros. No permitas que los filisteos te estanquen en tu carrera, porque Dios te va a usar como un David para levantar a esta generación en nuestra nación. El que lo crea diga amén y dale un aplauso fuerte al Señor. Goliat le dijo, lo maldijo por sus dioses, pero la Biblia dice que David le contestó: tú vienes a mí
con jabalina y lanza. Tú vienes a mí con armas de última tecnología. Tú vienes a mí con todo eso que traes en tu cuerpo, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Era un joven que tenía la convicción de que el respaldo de Dios estaba a su favor. Que esa convicción venga sobre cada uno de nosotros. Que esa convicción por buscar el rostro de Dios venga sobre cada uno de nosotros. Que enfrentemos a esos Goliat, que los venzamos en el nombre de Jesús con lo que tengas en tu mano, con el empleo que tienes en este momento, con la empresa que tienes en este momento, con las armas que tienes en este momento, con el talento que Dios te puso, con el don que Dios te otorgó, sea albañilería, sea panadería, sea tortillería, sea hacer comida, lo que Dios haya puesto en tus manos. Si sabes hacer dibujos, si sabes hacer programación, eso que Dios haya puesto en tus manos es la piedra que vas a usar para enfrentar a ese Goliat, y lo vas a vencer en el nombre de Jesús, porque Dios está contigo. ¿Alguien lo cree? Amén. Dios está contigo. Pero es una guerra de montes. Tienes que subir al monte del Señor. Tienes que buscar al Señor. Tenemos que profundizar en nuestra vida espiritual. ¿Cómo vamos a vivir este 2021? ¿Cómo lo vamos a vivir? Hay que hacer un alto en nuestra vida, examinar qué hemos hecho, qué hemos logrado, qué nos ha faltado. Y decidir, ¿vamos a seguir en la misma rutina? ¿Vamos a seguir en el mismo estancamiento? ¿Vamos a seguir fragmentados o divididos, ofendidos o molestos? ¿Vamos a seguir con los mismos patrones de conducta de siempre? ¿O vamos a enfrentar a Piriam? Lo vamos a vencer en el nombre del Señor. No permitas que Piriam detenga tu transformación. No permitas que Piriam detenga tu búsqueda espiritual. Piriam no quiere que tú te transformes. Piriam no quiere que tú trasciendas. Piriam quiere detenerte porque sabe que si te detiene a ti, va a detener a tus hijos. Pero tú no te vas a detener en el nombre del Señor. Ya has avanzado lo suficiente. No puedes quedarte a medio camino. Si ya hubiera llegado al final tu destino, el Señor ya te hubiera llevado. Pero si sigues aquí en la tierra, es porque aún hay cosas que tienes que romper. Tienes que seguir. Como padre de familia, tienes que seguir avanzando. Porque donde tú llegas, es donde tus hijos van a empezar a caminar. Donde tú llegas, donde tú estableces reino, de ahí en adelante, tus hijos van a empezar a caminar. Abraham tenía 75 años y todavía le seguía creyendo a Dios. Moisés tenía 80 años y todavía le seguía creyendo a Dios. Hay que seguirle creyendo al Señor, seguir avanzando. Porque a donde lleguemos, estableceremos bandera de reino. Y de ahí en adelante, nuestros hijos avanzarán. Lo que tú decidas no enfrentar y vencer, lo tendrán que enfrentar tus hijos. No le dejes a tus hijos asuntos no resueltos. No le dejes a tus hijos ciclos no cerrados. Cierra bien los ciclos. Vence toda adversidad que Piriam levanta contra ti, para que tus hijos caminen en bendición. Para que no se tengan que enfrentar al Goliat que tú no quisiste vencer. Ponte de pie. ¿Cuánto necesitamos subir al monte del Señor? ¿Cuánto necesitamos subir para recibir los códigos, el GPS, las instrucciones, la palabra? Pero necesitamos seguir subiendo para poder ser llenos de su presencia. Necesitamos ser llenos de tu presencia, Señor. Necesitamos ser ministrados por tu Espíritu Santo. Pablo, el apóstol Pablo usa como referencia la segunda vez que subió Moisés a la montaña, diciendo que cuando bajó y su rostro resplandecía, de modo que se tuvo que poner un velo. En ese contexto Pablo habla del ministerio del Espíritu. El ministerio del Espíritu. ¿Y qué es el ministerio del Espíritu? La obra que Él tiene que hacer. Cuando nosotros subimos a la montaña, es porque estamos buscando que el Espíritu Santo haga su ministerio en nosotros.
y nos ayude. Tú y yo podemos tratar de cumplir con nuestra asignación en nuestras propias fuerzas. Y vamos a estar tremendamente limitados. Nos vamos a desgastar. Nos vamos a cansar. Porque tú y yo no tenemos la capacidad de cambiar el corazón de los hijos. Tú y yo no tenemos la capacidad de cambiar el corazón del cónyuge. Hay cosas que nosotros no podemos hacer en nuestras fuerzas porque necesitamos un milagro. Y es ahí cuando decimos, Señor, necesito que tu Espíritu Santo haga su ministerio en mí. Espíritu Santo, haz tu ministerio, haz tu obra en nosotros. Que cada uno de nosotros sienta hambre por estar en tu presencia. Que cada uno de nosotros responda al llamado de subir a la montaña. Que cada uno de nosotros decida pasar tiempo. Comunión contigo. Para que el ministerio del Espíritu Santo se vea materializado en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra familia, en lo que emprendemos. Que el mover del Espíritu Santo se vea. Que dejes de pelear con ellos. Que dejes de insistir en que cambien cuando el que tiene que cambiar sus corazones es el Señor. Pero eso lo verás subiendo a la montaña. Señor, llévanos a comprender esta gran verdad. Sin sacrificio no hay montaña. Familia, en mi casa, en mi trabajo. Ministerio del Espíritu es que Él opera y le dejas operar. El ministerio del Espíritu es que Él está en operación, trayendo orden a tu vida, llenando los vacíos. Cuando el Espíritu de Dios se movía en los inicios, se movía donde había desorden para traer orden, se movía donde había vacíos para llenarlos. Que el Señor se mueva trayendo orden. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia. Y pido al Señor que nuestros ojos espirituales sean abiertos para subir a la montaña y mirar al Rey. Que en el nombre de Jesús, el Rey en tu empresa, en tu creatividad, en tu profesión, en tu ministerio, que se haga evidente la obra del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén.